Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a este su repaso de Lección Juvenil Inverso. Estamos muy contentos y alegres porque en este momento ustedes nos están viendo y queremos motivarlos e incentivar una vez más a que puedan compartir este video en sus redes sociales para que pueda llegar a más jóvenes y más jóvenes se motiven a crear esta clase de inverso en sus iglesias y a estudiar inverso, una lección que ha sido diseñada para ustedes y para mí una lección para jóvenes. Hoy tengo conmigo en este momento una invitada muy especial, una persona muy conocida por todos nosotros. Está Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Daniel, gracias por este espacio, me gusta mucho compartir aquí también Inverso, estaba allí desde los comentarios, desde detrás de cámaras y qué bueno acompañarte desde acá y hablar un poquito y este trimestre está genial, ¿no? Genial, está buenísimo. Interesante. Reflexiones sobre el sábado. Hoy en la lección número 2 tenemos un tema muy interesante, titulada El enfoque adecuado, y nos vamos a centrar en el pasaje de la Biblia que especialmente es este mandamiento que Dios nos da en Éxodo 20, 8 al 11, el cuarto mandamiento expresado allí. Y la lección se va a desarrollar sobre esto. Laura, en los cumpleaños, ¿a quién celebramos? A la persona que nació ese día. ¿Qué cumpleaños? Eso es lo que hacemos normalmente, sí. ¿Cierto? Pero a veces se nos olvida que incluso es más importante la persona que le dio la vida a esa persona de cumpleaños, que son nuestras madres, ¿cierto? Sí, sabes que de hecho cuando mi mamá cumple años, tengo así como a veces la costumbre como de darle gracias a mi abuela. Como gracias por darme a esta mamá tan espectacular, por hacer ese esfuerzo y ese trabajo tan grande de haberla tenido, del embarazo, de su proceso de infancia y demás. Así que sí tengo la costumbre de decirle a mi abuela, pero sabes que no la había analizado de esa manera. Sí, no es tan común en que nosotros, digamos, el día de cumpleaños, bueno, vamos ahora a felicitar a la madre de nuestro amigo, a nuestra madre, porque no, eso no se hace. No. Yo nunca en ningún cumpleaños tengo... Yo darle gracias a mi mamá. Tantos que no, sí, eso no, ¿cierto? No lo hacemos, pero sí sería muy bonito hacerlo. Entonces, ¿qué relación o qué enfoque adecuado nos está nombrando la lección con esto que nos da en la introducción, con relación al sábado? Bueno, venimos hablando de la creación desde la semana pasada, ¿cierto? Viendo cómo desde la creación podemos ver el carácter de Dios. Y aquí nos habla de algo interesante y es acerca de que a veces los sábados nos centramos tanto en las obras y no nos centramos realmente por quién hacemos esas obras, quién es el artista, el creador de esas obras que hacemos cada sábado. Y es muy lamentable. Me sucedió, Daniel, de que yo ahorita tengo 25 años, pero en mi adolescencia yo fui muy líder en la iglesia. Pasé por muchos cargos, directora de comunicaciones, de música, de interesados, en clubes, hice bastantes cosas y también me motivé a ser parte de un ministerio, bueno, hice muchas cosas y llegué a un punto, Daniel, donde yo decía, saturada. Si yo no vengo un sábado, ¿qué será de la iglesia? Eso hay un desorden. Y llega un punto, Daniel, donde uno se centra tanto en lo que hace en la iglesia que yo ya no participaba en el repaso de lección. Ya no podía sentarme porque si me sentaba a hacer el repaso de la lección no podía tener listos los anuncios, que después quién iba a cantar, quién iba a predicar, y sí llegó a afectarme y de pronto también hasta el ego, ¿no? Se le llega a subir uno y el orgullo. O sea, te estabas perdiendo en el trabajo, en la iglesia. En la iglesia, me estaba perdiendo en las obras y me estaba olvidando de Dios. Llegó un punto, por varias situaciones, Dios me quita de allí. Así que ya no tengo cargos, ya no tengo nada y uno comienza a reprochar. Dios, pero te entregué tantos años, tanto esfuerzo, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto esfuerzo y a la final me quedo sin nada? Veo que la iglesia sigue avanzando sin Laura. Claro. Los cargos comienzan a surgir, a mejorar, la iglesia comienza a crecer también sin Laura. Y eso dolió bastante. Y fue un proceso donde ya comencé a conocer el carácter de Dios, a tener una relación con Dios y a entender qué había pasado con todos los esfuerzos que yo había hecho. Finalmente entendí, Daniel, de que todo ese proceso de que me dio en el ego, en el orgullo, pude desarrollar un carácter y una relación más firme con Dios y hoy en día trabajo en la iglesia
y eso me ayudó bastante a fortalecer mi vida espiritual y a trabajar mejor para Dios y a tener más claro a la hora de trabajar aquí en la iglesia. Entonces, como decía la lección, te pasaba de que a veces te enfocabas más en las obras que en el Dios de las obras, ¿cierto? Exactamente. Y hay algo muy interesante también que debemos nombrar, y es que aunque, a pesar de que Dios es inmenso, de que Dios escapa de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, a pesar de eso, Él decide mostrarse a través de las obras, pero Él quiere que por medio de esas obras lo conozcamos a Él, no que nos centremos en las obras. Entonces, el sábado celebramos a Dios y lo que Él hizo, pero no enfocándonos solo en lo que Él hizo, sino que en lo que Él es, en lo que Él es, en esencia, que es Dios Todopoderoso. Éxodo 28 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sabes que cuando digo santificarlo me suena como a paz, tranquilidad? Sí. Y para mí se había convertido en una carga el sábado. Corre. Cuando comenzaba a llegar el jueves yo decía como, ay Dios mío, ahora me toca preparar esto, llamar, escribir, y ya no lo disfrutaba. Entonces, cuando ya leo esto, acuérdate del día de reposo, de descanso para santificarlo, ya no estaba haciendo ni reposo, ni ya no lo estaba ni santificando, ya se había perdido. Ni era una bendición. No, ya no era una bendición para mí, y a nivel espiritual, hasta físico y mental, estaba siendo una carga para mí. Claro. Y puedo decirte que llevo toda mi vida en la iglesia, y hasta ese momento, que aproximadamente tenía 15 años, no había conocido a Dios. Había conocido qué era la iglesia, las actividades, la liturgia, todo lo que tiene la iglesia adventista en los templos, pero no había conocido realmente a Dios hasta ese momento. Y yo creo que entonces vale la pena preguntarnos y reflexionar, jóvenes, ¿qué nos enseña el sábado sobre Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque a veces somos máquinas y hacemos y nos centramos en que todo salga bien, el programa, que eso, pero nos pasaba la misma experiencia de Job, aunque éramos buenas personas, aunque somos buenas personas, aunque hacemos lo correcto, solo dio vidas, lo conocíamos, pero ojalá nos pase la experiencia que te pasó a ti, Laura, que ahora con tus ojos podías ver a Dios. Sí, ¿cierto? mira, y aquí primer consejo para los jóvenes o para las personas que nos estén viendo, y es, si eso que tanto haces en la iglesia no te acerca a Dios, pues dejarlo de hacer, porque es que lo importante ir a la iglesia es encontrarme con Dios, no es encontrarme con varias actividades que de pronto sí me alejan un poco de todos los problemas durante la semana. Pero lo importante no es todas las actividades, sino lo importante es mi relación con Dios. Y hay algo muy cierto, Daniel. Si yo no estoy bien espiritualmente, si mi relación con Dios no está fortalecida, ¿cómo voy a estar preparado y fuerte para ayudar a levantar a otras personas espiritualmente? Sí. No estoy bien físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente bien para poder dar un estudio bíblico, ni tampoco para dar testimonio, porque de eso también nos está hablando esta lección. Y ahora queremos aclarar, no significa que lo que se hace en la iglesia esté mal, no, es bueno, solo que a veces es tan bueno que nos carga y nos hace olvidar el énfasis, el propósito del por qué, o el enfoque correcto del por qué el sábado es tan importante en nuestras vidas. El equilibrio, ¿no? El equilibrio. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece, Laura, si interiorizamos, si analizamos? Hay una frase que dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Crees que todos piensan de la misma manera? Hoy en día es muy difícil, ¿no? Y hasta uno siendo creyente, a veces se le hace complejo pensar en eso, y uno siempre reprocha a Dios, Dios, ¿por qué permites que esta persona haya llegado a mi vida? ¿Por qué permites esta situación? ¿Por qué permitiste que yo llegara a este lugar cuando sabías que no era bueno para mí? Y es ahí cuando uno ya comienza a entender, y uno tiene que ser como un poco pensando, es decir, estamos en un mundo de pecado, ¿no? Así es. Estamos en un mundo de pecado, e indudablemente siempre van a haber malas situaciones, malas personas que nos van a querer hacer daño. La pregunta es, ¿estoy con Dios? ¿Me estoy dejando guiar por Dios? ¿Es Dios la luz que me da en medio de tanta oscuridad? Y es ahí cuando yo, en medio de esa oscuridad, reconozco a Dios como realmente mi guía,
y yo digo, ya esos problemas son tan pequeñitos y ya veo a Dios grande. Así es un Dios bueno, porque la lección aquí lo decía, Dios es el creador de todo. De todo. ¿Excepto de qué? Del pecado. Y es ahí cuando yo digo, pues estoy en medio del pecado, nada puedo hacer, pero Dios dice, voy a estar contigo. Y pues indudablemente no podemos evitar aquí estar en medio del pecado y de las tentaciones, pero sí podemos desarrollar esa sabiduría del temor a Dios y de depender a Él. Y por eso la Biblia se describe en Éxodo 34:6, en Romanos 2:4, en Salmo 34:8, con que Dios es tierno y bondadoso. Porque aunque estemos en un ambiente de pecado, aunque suceden cosas que no podemos evitar, a pesar de todo eso, el Señor nos cuida, nos proteja y permite que eso genere experiencias nuevas en nuestras vidas para después tomar las mejores decisiones, para saber qué hacer. Y siempre Dios es bueno, todo el tiempo, porque nos protege, porque nos cuida y porque nos ama. Bueno, es cierto. Nos dice que durante cada sábado tenemos que reflexionar acerca de la creación. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque en la creación vemos el carácter de Dios. Y hay algo muy cierto, y es que si nosotros comenzamos cada sábado a reflexionar en la creación de Dios, encontramos que hay un Dios del que no tenemos que tener miedo, porque es un Dios que nunca cambia. Así es. Dios siempre es y nunca dejará de ser. Esas promesas siempre van a ser fieles, van a ser eternas, no como en el hombre, que el hombre es cambiante. Hoy en día estás bien, mañana ya no me puedes querer, dentro de 3 días ya me puedes amar un poquito más, pero sí, con Dios no es así. No. Dios nunca se cansa. ¿Tú te imaginas que Dios se cansara por un momento de dar oxígeno? No. No habría existencia, no habría vida. Dios Imposible. nunca deja de ser, Dios nunca se cansa, Dios nunca se agota. Así que cuando nos entregamos a Dios, vamos a tener una paz de que Dios siempre es. Y por eso Dios es bueno, porque la bondad de Dios para con la humanidad se ve reflejada en que es nuestro creador, pero que también aparte de eso ahora nos compró, ahora es nuestro Salvador. Por eso Dios es bueno. Y ahora este énfasis en cuanto al sábado es porque cada sábado, como tú le decías, Laura, tú y yo podemos recordar, jóvenes podemos recordar que Dios es bueno, podemos recordar la bondad de Dios a sus actos creativos, todo, cada acto, cada acción de Dios, por más aparentemente pequeño que sea, todo es con el fin de la vida, de la existencia y para que ustedes y yo tomemos las mejores decisiones en nuestra vida. Por eso Dios es bueno. Y el sábado es un recordativo de eso, de que Dios es nuestro creador y también ahora, en este contexto de pecado, es nuestro Salvador. ¿Algo que quieras añadir? Bueno, no, finalmente yo acá hice unas anotaciones. Claro. Y decía, yo Laura, ¿qué puedo ver en la creación cuando en serio me siento a analizar y ver el poder que se manifiesta en la creación? Y es que encuentro en la creación que Dios es justo, que Dios es santo y Dios es misericordioso. Y que Dios proveyó todo para nuestra felicidad. Quizás los pájaros, las aves, los arbustos, todo pudiera ser muy desabrido, descolorido, pero no, todo es con la provisión para nuestra felicidad, incluso los alimentos, ¿no? Cuando comemos algo, uy, qué delicia, y eso como nos pone feliz. Sí. Todo el Señor lo proveyó para nuestra felicidad. Hasta a veces uno habla y uno escucha en temas de medicina y demás, y dicen que hasta el miedo es necesario. Sí. Sentir miedo, sentir tristeza es necesario. Yo no sé si tú has escuchado, no recuerdo muy bien la enfermedad donde hay personas que no sienten dolor, donde se enferman y no se dan cuenta. Que el sistema nervioso, sí Entonces hay un testimonio de una persona que decía, ustedes no saben la bendición que es sentir dolor, que es sentir miedo. Y uno decía, imagínense, o sea, Dios nos ha hecho tan perfectos que hasta por medio del miedo, del temor, de la felicidad, de la risa, del llanto, podemos sentirnos sanos. Y el cuerpo necesita sentir eso, claro, ¿no? Entonces, nada es casualidad. Dios todo lo ha hecho perfecto con un fin, con un propósito. Y por eso Dios es bueno. Así es. Genial, me parece buenísimo. Ahora, Laura, ¿qué te parece si interpretamos, si analizamos, si pensamos algo muy interesante que nos habla la lección sobre los prerequisitos?
para la universidad, para pasar un trabajo, para cualquier cosa, nosotros tenemos que cumplir unos requisitos previos para poder ser aprobados, para poder tener un título, para poder incluso poder un certificado médico, ¿cierto? Todo necesita requisitos. ¿A qué se nos está refiriendo la lección con eso? Yo te digo, pasa en todas las carreras y pasó en la mía. Que yo estudié comunicación social. Cuando entré al primer semestre muchos se salieron porque se encontraron con que hoy en día eligen comunicación social porque dicen, no, pues no sé qué estudiar, estudiamos comunicación social. Entonces es lo más fácil, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que ingresan a estudiar comunicación y se chocan con una realidad. Con teología. Sí. No, entran y bueno, en teología no es solamente entrar a ser el pastor, que a estudios bíblicos, no. Y en comunicación no es entrar a presentar cámara, luces por todo lado, no. Muchos se encontraron con la realidad de que tenían que ya saber escribir, interpretar lecturas, así que muchos dijeron, esto no es para mí. Muchos encontramos también en el camino de la carrera donde teníamos que ver estadística, donde teníamos que ver números y demás. Y muchos se disgustaron y terminaron comunicación y dijeron, esto no es lo mío. Y sabes que también pasa con Dios. Hay muchas denominaciones donde muestran un Dios de prosperidad, ¿no? Un Dios que lo da todo, donde no vas a sufrir, donde te va a dar casas y muchos millones, puede que sí, pero a veces no muestran la realidad de que estamos en un mundo de pecado, indudablemente. Pero eso es lo interesante, cuando tú decides aceptar a Dios en tu vida, está el primer amor, ¿cierto? Pero tenemos que ser conscientes de que también tenemos que comenzar a estudiar. Claro. Para estar con Dios hay prerequisitos, estudio diario, oración diaria, comunión con Dios diaria, porque si no se cultiva eso a la final, ¿qué? Nos va a pasar lo mismo con las carreras, no chocamos. Así es. Y como lo dice también aquí la lección, el requisito más importante para poder tener los conocimientos que creemos que son necesarios para nuestra vida, para poder tener sabiduría, es el temor a Dios. Cuando jóvenes ustedes y yo tememos a Dios, lo honramos. Temer a Dios significa darle el primer lugar, entender que sin Él no somos nada, que entender que sin Él incluso cuando no tenemos nada, con Él lo podemos tener todo. Entonces este requisito del temor a Jehová es importante para todo lo que queremos desarrollar en nuestra vida, para poder tener sabiduría. Y especialmente hay algo aquí que en la relación que tiene con el sábado, y es que el mandamiento del sábado es un recordativo semanal de que Dios es la fuente de todo conocimiento. O sea, cada sábado tú y yo, Laura, podemos recordar que todo lo que vemos nació de la mente de Dios y se creó por medio de sus palabras, y que nosotros podemos acceder a este conocimiento, no a un conocimiento creador, pero sí a un conocimiento de qué hacer con mi vida, qué camino tomar, qué decisión tomar. Yo puedo acceder a ese conocimiento cuando temo a Dios. ¿Sabes que hay algo interesante? Y es que en la Biblia encontramos no solamente cómo vivir una vida con Dios y santa, sino que también encontramos cosas muy interesantes, y es que en la Biblia podemos aprender cómo gobernar un país. Y yo, que soy apasionada por las comunicaciones, encontré en la Biblia un personaje como Pablo, que es un maestro en las comunicaciones. Entonces yo digo, puedo guiarme también por medio de él, cómo puedo también comunicarme con las personas, tanto escribiendo como hablando, la importancia de los idiomas. Así que estos personajes también nos enseñan en varios aspectos de la vida. La Biblia, yo creo que es el manual de vida. No solamente para tener un estilo de vida bonito, espiritual, sino también nos enseña cosas para nuestra vida profesional, nuestra vida personal, con nuestras familias, la vida amorosa, tantas cosas que nos enseña la Biblia. Así que yo digo, para mí la Biblia es el manual de vida. Claro, y nosotros, para poder acceder a eso, tenemos que entender que Dios es el creador de todas las cosas, y es el creador tanto del conocimiento que nos da como de la misma aplicación de ese conocimiento. Y para que esto sea una realidad, tenemos que reconocerlo como nuestro Dios, y eso lo hacemos cada sábado. Entendemos y reconocemos la eternidad de Dios,
el poder de Dios y su sabiduría para con nosotros. Eso es lo importante y el énfasis que se le da. Y quiero leer una pequeña frase que aparece aquí en la lección. El verdadero aprendizaje y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. O sea, lo más importante, jóvenes, para ustedes y para nosotros hoy es entender que el verdadero propósito de la vida, el verdadero propósito del aprendizaje es conocer a Dios y hacer esfuerzos para que ya sea cual sea el área de conocimiento, cualquiera lo enfoquemos a Dios, porque como tú le decías, la Biblia es un manual de poder saber sobre temperancia, sobre economía, sobre pureza, sobre honradez. ¿Cuál es el secreto verdadero del éxito? Todo esto lo encontramos en la Biblia, porque Dios es el conocimiento de todo. Así es. No, ya. Buenísimo, ¿cierto? Buenísimo. Y es muy bonito también ver desde la semana pasada, nos ha dicho, ¿no? La importancia. Todo lo que tiene que ver en nuestra vida, Dios tiene que estar presente en todo, y es increíble, en todos los espacios. Cuando Dios, acá en la semana pasada nos decía, el camino que comienza en la luz y continúa en la luz, terminará todo con seguridad en el cielo. Así es. O sea que el propósito verdadero es conocer a Dios. Muchachos jóvenes, que el propósito de ustedes hoy sea conocer a Dios a través de su palabra y a través de una obediencia continua, que ya lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Sí. Más adelante, pero primero investiguemos en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese versículo que tú escogiste que quieras presentar? Como ustedes saben, jóvenes, pues acá la lección nos presenta 6 versículos, pero hoy vamos a escoger uno y queremos que ustedes el resto, los demás versículos, los puedan leer y socializar en su clase el sábado para que puedan entender cuál es la línea conductual y qué relación tiene con el pasaje central que nos presenta esta semana en verso. Bueno, a mí me gustó bastante Salmos 11:10. Creo que es como el resumen de esta lección realmente. Y nos dice Salmo 111:10. El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Y es lo que nos ha venido hablando acerca de guardar sus mandamientos completamente. Todos. Y acá nos dice una palabra, temer al Señor. A veces decir el temor es como tenerle miedo a Dios, sí. Pero el temor aquí en la Biblia es más sobre la honra, ¿no? El respeto al Señor, y cuando reconocemos y le tenemos honra al Señor, creo que ya actuamos de manera diferente, ¿no? Lo ponemos en primer lugar en todo. Y sabes que uno se ahorra tantos problemas, Daniel, claro. Cuando uno dice como, bueno, tengo que decirle a este muchacho si deseo ser la novia sí o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Primero le preguntaría a Dios, Dios, ¿tú quieres esto para mi vida? Muéstramelo. Y sabes que una amiga me decía, Laura, yo no sé, tú tienes la bendición tan grande que Dios te contesta todas las oraciones. Y yo le decía, Dios nos contesta a todos. El hecho de que no te dé lo que tú deseas no significa que Dios no te ha contestado. Puede ser de que si no te lo dio, esa es la respuesta. También. No era para ti. Entonces, aprender a escuchar a Dios. Aprender a escuchar y entender que el principio del hombre para poder obtener conocimiento, si ustedes y yo hoy queremos tener sabiduría y conocimiento, el secreto, el requisito es respetar, honrar, temer a Dios, ¿cierto? Bueno, ahora ¿qué te parece si implicamos, si buscamos ese consejo que la pluma inspirada nos presenta en la lección de verso de esta semana, pero escogemos solo un párrafo? ¿Cuál fue tu favorito? Bueno, dice que los creyentes mediten en estas palabras. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación, y a fin de que el ser humano retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa, viviente, que obre por el amor y purifique el alma. Bueno, esto es del Ellen G. White en Fe y Obras, capítulo 14, página 150. Cuando nos entregamos a Dios, primero está como completamente creemos en Él, ¿cierto? Nos entregamos, está ese primer amor. Pero Daniel, hay que seguir trabajando.
Claro. Hay que seguir estudiando. Constantes. Constantemente. Hay que hacerle mantenimiento a esa fe. Así como si una fogata no se le pone más leña, se apaga. Lo mismo es con el fuego de la fe. Tenemos que ir constantemente a él para que ese fuego crezca. Exactamente. ¿Verdad? Y uno medio se descuida, Daniel, y ahí perdió. Llórelo. Porque, mira, yo digo, cuando tú entras a una discoteca o cuando tú entras a esa página de pornografía, ahí no comenzaste a fallar. Uno comienza a fallar no desde el momento en que entró a la página de pornografía, no en el momento que entraste a la discoteca, sino comenzaste a fallar en esa mañana que dejaste de estudiar. Así es. En esa mañana que dejaste de orar, que por el afán, que porque tengo que llegar rápido al trabajo, pero un medio descuido, Daniel, y ya uno se pierde. Ahí el truco de permanecer, o el secreto, no el truco, el secreto de permanecer, de mantenerse en Dios. Y eso nos invita la lección de esta semana, de mantenernos ahí, cerca de Dios, mantenernos en Dios. Laura, ¿cuál es la invitación que hoy le quieres hacer a los jóvenes que nos están viendo y escuchando en este momento? Bueno, yo creo que cuando uno aprende que la dependencia de Dios es importante, la vida cambia. La vida cambia totalmente porque sobre todo los jóvenes nos dejamos llevar por las pasiones, ¿no? Nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos. Y es ahí cuando viene la angustia, el dolor, la desesperación y la frustración. La base y el secreto, y aquí el secreto de la receta de la vida y de la felicidad está en poner a Dios en primer lugar. Esa es la base y creo que es lo que me ha ayudado mucho hoy en día. Antes, aún estando en la iglesia, yo tomaba decisiones por sí sola, ¿sí? Y no tenía la disposición de conocer a Dios. Yo creía que solamente yendo a los hospitales, haciendo la escuela sabática, cantando, ya con eso tenía. Pero va más allá. Es lo mismo que un noviazgo. Si tú quieres llegar al matrimonio, tienes que invertirle, ¿cierto? A veces yo le decía a los jóvenes, Daniel, si nosotros a la pareja le invertimos una cena romántica en el mejor lugar, porque a Dios solamente decimos, no, si vas en el bus, habla con Él. Si vas caminando, habla con Él. Si estás en la cama, habla con Él. Yo creo que tú no llevas a una cita, no llevas a tu novia a una cita en Transmilenio, ¿cierto? No. Tú le dedicas un lugar especial a ella. Así tenemos que ser con Dios. Muy buena idea. En nuestra casa, tener una silla especial. Ir a un parque especial para estar con Dios. Un momento especial del día, porque yo me imagino que uno en el noviazgo hace negociaciones, como, bueno, vamos a elegir un día especial de la semana para vernos porque estamos muy ocupados, ¿cierto? Claro. Con Dios también se trata de eso, tener un lugar especial para Él, un momento especial para Él, hacer una relación realmente con Dios, es ahí cuando ya nuestra vida se ve transformada. Así es, y jóvenes, recordemos, todo lo que Dios creó fue por medio de su palabra. Y esa creación que una vez fue, lo que conocemos y lo que no conocemos, también tiene que hoy ser sustentada, tiene que mantenerse. Imaginemos todo lo que Dios creó en el universo, lo visible, lo invisible, lo que conocemos y lo que no conocemos. Hoy tiene que ser sustentado y mantenido. Dios hoy, hasta el día de hoy, Laura, jóvenes, y hasta el día que Él venga y hasta por la eternidad, Él lo mantendrá. Dios creó y sostiene todo. Y así como Dios creó y sostiene todo, Él también tiene el poder suficiente para crear en nosotros una convicción de quererlo, de amarlo, de seguirle a Él y mantener esa convicción. Y como tú le decías, Laura, se tratan de dos procesos que son muy importantes en nuestra vida. El primero es recibirlo, que es aceptar su justificación. Aceptar y entender que por nuestros propios medios es imposible lograr, querer, entender, hacer algo. Es imposible. Por eso aceptamos lo que Él nos da. Y después de esto, no nos rendimos. Somos constantes. Necesitamos de una obediencia continua para poder ejercer esa justificación, esa fe que crece todos los días, que sea constante, que se mantenga. Esa es la invitación que le hacemos hoy a los jóvenes, que se mantengan ahí, que sean firmes, que permanezcan en Dios. ¿Algo más que quieras añadir? No,
Yo creo que eso sería toda la importancia. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Bueno, jóvenes, muchas gracias por hasta este momento estar con nosotros. Gracias, Laura, por hoy estar de esta parte de las cámaras. Muchas gracias por la invitación y bueno, deseamos que los jóvenes sigan estudiando Inverso, claro, ¿cierto? Sí, Realmente yo te digo, esto se ha convertido también como en un diario. Ajá. Este es mi diario donde yo escribo, la forma de estudio y el método me ha servido bastante, así que los invitamos también para que sigan estudiando, para que sigan escribiendo. La lección aquí al inicio decía, ¿cierto? La importancia de escribir. Es un método de aprendizaje que ayuda más a retener. Bueno, gracias, Laura. Dios te bendiga, jóvenes, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.